Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Vidal, el autor de la novela Todos los mares, todas las tierras. Siempre he querido escribir desde muy joven porque lo he necesitado. Es como algo que tienes dentro y no puedes dejar de hacer. La literatura ha sido para mí una manera de evasión, de entretenimiento, de pasión, y por eso desde muy joven he necesitado escribir. ¿Por qué escribí esta novela? Pues esencialmente porque cuando era adolescente, estaba estudiando bachiller, el profesor de historia nos explicó la vuelta al mundo, esta peripecia, esta aventura increíble que fue realizada por Juan Sebastián Elcano esencialmente, y antes Magallanes. En esta historia que nos contó el profesor, hizo hincapié esencialmente en que la vuelta al mundo había sido un proyecto que duró 3 años, que fueron 5 naves las que empezaron a navegar, que empezaron el trayecto, que solo una regresó, la nave Victoria, y que de los 250 hombres que se fueron en la expedición, solo regresaron 18. Pues esa peripecia, dar la vuelta al mundo por primera vez, las grandes adversidades y sufrimientos que tuvieron en 3 años, la aventura que llegó a ser, me pareció un tema fascinante cuando era un adolescente, y pensé que algún día, que ya quería ser escritor en esa época, podría escribir esta novela. Entonces, con el tiempo me he ido preparando, he ido escribiendo, llevo 23 libros publicados, he ido publicando otras muchas cosas, pero cuando llegó más o menos el año 2010-11, empecé a pensar que en el año 2017 se cumplían los 500 años del inicio de la vuelta al mundo. Y entonces pensé que era un momento muy adecuado para poder escribir esta obra. Las grandes dificultades fueron la documentación. Evidentemente, más que la documentación, porque todos los hechos que sucedieron en este viaje están bastante documentados y se conocen muy bien, era la ambientación. Es decir, hacer creer al lector que tú estás dentro de la nave y estás viviendo con los marineros esa historia. Entonces yo lo que hice primero fue ambientarme mucho, leer mucho sobre la época, las comidas, la navegación, las costumbres, etc. Esto por un lado. Y luego por el otro lado, como quería escribir una historia desde dentro, cogí la relación de los 18 personajes que habían realizado el viaje y empecé a mirar a ver cuál podía coincidir con lo que yo esperaba. Bueno, al final escogí uno de ellos más que nada por el nombre, porque no había ninguna información histórica, y pensé que este marinero contaría la historia desde dentro de la nave, de las naves, y estaría escrita en primera persona. Bueno, para eso también tenía que utilizar un lenguaje más o menos arcaico, para que fuera un poco creíble la historia del marinero, y para que no fuera un lenguaje demasiado pesado, muy parecido al del siglo XVI, que para un lector actual es complicado. Entonces inventé también la excusa de que hay otro narrador que acaba reescribiendo esta historia. En definitiva, la idea es que el marinero, desde dentro de las naves y viviendo todas las peripecias, cuenta la historia de los 3 años de viaje. Esto es en realidad el argumento, el eje principal de la novela Todos los mares, todas las tierras.